Ahora sí, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado la semanita? Buenas tardes, profe, con frío. Pucha, buenas tardes, Sandra. Sí, pues hay que abrigarse, hay hartos cambios de temperatura, a veces días fríos, otros días hace mucha calor, así que esos cambios de temperatura son los peligrosos, porque nos enfermamos, ¿ya? Ya vamos a empezar la clase de hoy día. Eh, Se van a ir uniendo seguramente más, ahora se están uniendo algunos más a la clase. Ya, vamos a esperar unos 2 minutitos más por si se une alguien más a la clase y ahí comenzamos, ¿ya? Ya, vamos a comenzar compartiendo pantalla. Ya, hoy día nos corresponde la cuarta sesión del eje de las ciencias biológicas, ¿cierto? Y el tema que vamos a trabajar corresponde a los procesos vitales del sistema inmunológico y a aquellas enfermedades que alteran el proceso de homeostasis. Vamos a partir también recordando un poquito en qué consistía este concepto de homeostasis. Ya hoy día vamos a ver cómo está conformado, vamos a ver una serie de enfermedades que pueden afectarla. Algunas son conocidas por nosotros, otras no tanto, ¿ya? Y también vamos a ver cómo nuestro sistema inmunológico participa frente a diferentes organismos, ya sean alergenos, microbios, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces vamos a partir viendo este video para que podamos recordar qué era la homeostasis, ¿ya? Pongan atención. La palabra homeostasis proviene del griego homoios, que significa similar o igual, y estasis, que significa estado o estabilidad. La homeostasis es una característica que tienen los seres vivos que les permite mantener en equilibrio sus condiciones internas para el buen funcionamiento mediante procesos de autorregulación para garantizar las funciones vitales. Dicho de otra manera, la homeostasis se encarga que el ambiente dentro de tu organismo siempre sea estable. Por ejemplo, la autorregulación de la temperatura corporal, que permanece constante sin importar que el ambiente esté caluroso o frío. Cuando nos enfermamos, la temperatura de nuestro cuerpo se eleva para eliminar los virus o bacterias que ingresaron a nuestro organismo. Otro ejemplo sería que al momento de hacer actividad física se empieza a elevar la temperatura de nuestro cuerpo por el excesivo movimiento y comenzamos a sudar para bajar la temperatura corporal. O en caso contrario, cuando hace mucho frío y la temperatura corporal baja, comenzamos a temblar para que el movimiento del cuerpo genere calor y volver a nuestra temperatura ideal.
Más ejemplos serían la eliminación de sustancias tóxicas, ya sea en la orina o en heces fecales, la regulación de los niveles de glucosa en la sangre mediante la hormona insulina, la presión sanguínea, los niveles de oxígeno en la sangre, el buen funcionamiento del sistema inmunológico y la regulación de pH del cuerpo son solamente ejemplos de estas autorregulaciones que hace el organismo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por... Ya. Ahí entonces en ese video podíamos observar, espérame un segundito, que tengo harta gente que quiere entrar. Y ahí sí. En ese video entonces pudimos observar que el proceso de homeostasis ya implica necesariamente mantener el equilibrio interno de nuestro organismo, ¿ya? Y se hace a través de distintas formas de regulación. ¿Ya? También pudimos ver que cuando nuestro organismo hay una dificultad en él, nuestro organismo es capaz de responder frente a eso. Ya, por ejemplo, veíamos el aumento de la temperatura, ¿cierto? Y también veíamos cuando tenemos frío, ¿ya? Etcétera. Hoy día entonces nos corresponde ver aquellas enfermedades que afectan la homeostasis, es decir, este equilibrio interno que necesita tener el organismo para su correcto funcionamiento. Ya, si bien es cierto, hay muchas enfermedades que afectan ese equilibrio. Ya vamos a ver algunas que son comunes y otras no tantas, ¿ya? Pero que son importantes que también nosotros las podamos conocer, ¿ya? Por ejemplo, la malaria o paludismo, ¿ya? Es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. Ya es parecido a lo que ocurre con el famoso mosquito del dengue. ¿Ya? Estos mosquitos lo que hacen es, no es que el mosquito en sí nos vaya a generar la dificultad, ¿ya? Sino que ellos actúan como vectores, ¿ya? Es decir, llevan en su interior un parásito y ese parásito, producto de la picadura del mosquito, se traspasa a nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, después de la infección, los parásitos que se llaman esporonozoitos viajan a través del torrente sanguíneo, ya hasta el hígado, donde pueden madurar y producir una forma llamada merozoitos, ¿ya? Y estos parásitos ingresan en el torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Qué síntomas nosotros vamos a considerar cuando ocurre este tipo de infección? Anemia, heces con sangre, ¿ya? La feca con sangre, escalofríos, fiebre y sudoración, ¿ya? Incluso el coma, convulsiones, dolor de cabeza, ictericia, dolor muscular, náuseas y vómitos, ¿ya? Todo eso podría dar el famoso mosquito, disculpen, ¿ya? De la malaria. Ya, la malaria o paludismo, ya es una enfermedad que se encuentra bastante radicada, por lo menos en lugares como nuestro país. Ya, sin embargo, hay otros lugares donde es importante vacunarse. Por ejemplo, si se hace un viaje a otros países, ya como África, por ejemplo, ahí es importante ir vacunado contra la malaria. ¿Ya? Pero esos son los síntomas que incluye este tipo de enfermedad. Veamos cuál es el tratamiento que tiene. Ya, bien, llegando. Y cuando llega alguien, tengo que necesariamente salirme del dejar de presentar el PPT. Ya. El tratamiento que tiene, ya en especial la malaria que es causada por el parásito Plasmodium falciparum, ya es una emergencia que requiere hospitalización. Es decir, si le pica este mosquito, tiene que requerir hospitalización. ¿Ya? Y la cloroquina a menudo se utiliza como un fármaco antipalúdico, ¿ya? Sin embargo, las infecciones resistentes a la cloroquina son comunes en algunas partes del mundo. Ya, es decir, este parásito ya se ha hecho resistente frente a los medicamentos que se toman, ¿ya? Por ejemplo, aquí al primer día
se requiere hospitalización. Al segundo día se le da su tratamiento, ¿cierto? Continúa con el tratamiento porque aquí se le empieza a dar. Al tercer día ya puede el paciente incluso necesitar de líquidos intravenosos o asistencia respiratoria. Ya como veíamos ahí, una enfermedad gravísima que incluso la persona puede quedar en coma producto de picadura, ¿ya? Otro tipo de enfermedad que es común, disculpa, ya otro tipo de enfermedad que es común y que también podría afectar la homeostasis del organismo es la ascariasis, ¿ya? Y la ascariasis es un parásito intestinal que se contrae al consumir alimentos o bebidas que están contaminadas por huevos de ascaris, ¿ya? Eh, Como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, esto es una lombriz, ¿ya? Las personas contraen ascariasis al consumir alimentos o bebidas que están contaminadas con huevos de ascaris, ¿ya? Y esta es la más común de las infecciones por lombrices intestinales, ¿ya? Está relacionada con una higiene personal deficiente y condiciones sanitarias precarias, ¿ya? Y las personas que viven en lugares donde se utilizan heces humanas, ya las deposiciones como fertilizante, también están en riesgo de padecer esta enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de las heces se puede transmitir los huevos que colocan estos gusanos, ¿ya? Es una lombriz intestinal. ¿Qué síntomas presentan estas en el caso de que una persona se vea infectada? Ya, la presencia del gusano. La mayoría de las veces no presenta síntomas. Sin embargo, algunos son expectoraciones hemoptoica. ¿Qué significa eso? Que es un moco que se expulsa por las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Fiebre baja, tos, expulsión de lombrices por la boca, nariz o en las heces, dificultad para respirar, erupción de la piel, dolor de estómago, vómito con lombrices y sibilancias, neumonía llamada eosinofílica, complicaciones en el apéndice, el conducto biliar, el intestino y el páncreas. La verdad es que si uno lee la sintomatología es del terror, ¿cierto? Del terror, todo lo que puede ocurrir si uno se llegase a infectar con un tipo de lombriz de este tipo, ¿ya? ¿Y qué se hace para el tratamiento? Bueno, ahora que la ciencia es mucho más tecnológica, ¿cierto? Se utilizan las endoscopías, ¿ya? Hay drogas antihelmínticas que liberan los gusanos del cuerpo y también se dan medicamentos que paralizan o matan estos gusanos, ¿ya? Y la verdad es que el cuerpo necesita necesariamente eliminar estos gusanos para que ellos no sigan poniendo huevos, ¿ya? Porque al colocar el huevito eclosiona en el interior del cuerpo y eso entonces puede provocar más dificultades, ¿ya? Entonces ahí veíamos dos ejemplos, ¿cierto? La malaria y las cariasis como posibles enfermedades que podían afectar nuestro homeostasis. ¿Qué le parecieron estas enfermedades? Muy terribles. ¿Qué les parecieron Eh, las enfermedades? yo tengo una consulta. Ujú. Usted nos indicó que el bichito nos enfermaba El parásito. el parásito, sí. Y el otro, las lombrices, ¿cómo nos contraemos de las lombrices? O sea, ¿cómo nos da esa enfermedad? Ya, A porque través tú de- estás bueno, la lombriz habita distintos lugares, ¿ya? Pero cómo la contraes es producto de una mala higiene, ya de, por ejemplo, consumir hortalizas o alimentos que fueron regados con aguas servidas, ya con aguas donde no se hace un tratamiento
¿ya? Porque en el común de nuestros hogares, nosotros que vamos al baño, ¿cierto? Tenemos una red de alcantarillado que se encarga de eliminar eso, ¿ya? Pero hay lugares en donde no es así, ¿ya? Por lo tanto, perfectamente nosotros podríamos llegar a consumir algún alimento que tenga feca, ¿ya? Y esa feca podría eventualmente venir con algún huevo o alguna lombriz. Y eso lo incorporamos a través de nuestra alimentación y posteriormente esta lombriz empieza a colocar más huevitos. ¿Por qué? Porque utilizan nuestra misma alimentación, utiliza nuestro propio metabolismo para su crecimiento, ¿ya? Y ese es el problema. Fernanda. Profe, consulta, ¿es solamente por las heces? Porque he visto a las moscas que también se suelen posarse en algunos lugares y vienen y también suelen poner en la carne o en algunas otras cosas huevitos. Eso no Es que no, deriva la. claro, no te va a dar una enfermedad como eso, pero obviamente que te podría dar algún otro tipo de indigestión estomacal, ¿ya? Pero nosotros tomamos como este ejemplo de dos casos que son mm, por así decirlo, más extremos, ¿ya? Porque efectivamente hay muchas otras enfermedades que que podrían afectar nuestra homeostasis. Ya, por ejemplo, está el caso de la tenia, la lombriz solitaria, ya, etcétera, que se consume, que cuando a veces nosotros consumimos carnes, ya y esas carnes no han pasado por, eh, por sistemas de faenamiento que son autorizados, ya también podrían venir con este tipo de quistes o parásitos, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que uno consume. ¿Ya? Preguntarse primero si consumo o no consumo algo en la calle, por ejemplo, ¿ya? Porque tú sabes que para consumir alimentos en la calle igual tiene que estar todo higienizado. ¿Ya? ¿Dónde se lava las manos la persona? La mal persona recibe el dinero, lo guarda, no sé. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con eso. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con nuestro sistema inmunológico, porque si bien es cierto, hay una serie de enfermedades que nosotros nos pueden atacar, hay una serie de alergenos que nos podrían atacar, ¿cierto? Hay una serie de parásitos, etcétera. Ya nosotros tenemos un sistema inmunológico, ya que al igual que el resto de los otros sistemas, tiene una función importante para nuestro organismo. ¿Y qué función tiene en este caso? Ser un mecanismo de defensa del cuerpo humano y de otros seres vivos, ya que permite a través de reacciones físicas, químicas y celulares coordinadas mantener libre de agentes extraños y potencialmente nocivos, ¿ya? Como pueden ser toxinas, venenos, infecciones virales, bacterias y de otros tipos de microorganismos, ¿ya? Dichos cuerpos y elementos extraños al organismo se denominan antígenos en común, ¿ya? Independiente de si es un cuerpo, si es un microorganismo o es una toxina, un veneno, etcétera, todos ellos se denominan antígenos, ¿ya? Porque son extraños a nuestro cuerpo y van a generar una respuesta, ¿ya? Por lo tanto, como dice ahí, la presencia de un antígeno desata una reacción altamente especializada para impedir que se esparza o que permanezca en nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro sistema inmunológico tiene que funcionar de manera inmediata cuando ocurre algo así. ¿Cuál es la organización general que tiene nuestro sistema inmunológico? Ya el sistema inmunológico se va a componer de algunos órganos, algunos tejidos, células y moléculas. Ya, por ejemplo, algunos órganos que forman parte de nuestro sistema. Ya, los ganglios linfáticos. Ya, el timo, el vaso, la médula ósea. ¿Ya? Toda esta red de vasos linfáticos. Recuerden que tenemos vasos sanguíneos que forman parte del sistema circulatorio, pero también tenemos los vasos linfáticos. ¿Ya? Estructuras como las amígdalas, las adenoides, ¿ya? Las placas de Peyer que están adosadas a nuestro intestino, ¿ya? El apéndice.
Todos ellos van a constituir estructuras que van a tener una función específica para defender nuestro organismo. Ah, yo pensé que venía alguien. Sonó algo acá. ¿No? Ya. Ya veamos este mapita conceptual, ¿ya? El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante organismos infecciosos y otros tipos de invasores, ¿ya? Se compone de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger el cuerpo. ¿Viene entrando alguien o alguien necesita algo? No, viene entrando alguien. Ya. Disculpen. Entonces, como les decía, el sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante cualquier organismo infeccioso o invasor, ¿ya? Y va a responder a través de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger el cuerpo, ¿ya? ¿Y qué hacen ellos? Atacan a los organismos y las sustancias que invaden los sistemas del cuerpo, ¿ya? Y causan. ¿Qué es lo que va a causar? ¿Ya? Que nuestro organismo vaya a responder de una u otra manera, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las funciones del sistema inmunológico? Reconocer sustancias, también llamadas antígenos, que son extrañas a nuestro cuerpo, y reaccionar en contra de ellas. Estas sustancias o antígenos pueden ser, ya lo habíamos mencionado, microorganismos que pueden causar alguna enfermedad infecciosa, órganos o tejidos trasplantados de otro individuo. ¿Por qué? Porque es algo extraño a mi cuerpo, ¿ya? O hasta tumores en nuestro cuerpo. Una de las funciones más importantes que tiene el sistema inmunológico es la protección contra enfermedades infecciosas, ¿ya? Y el cuerpo está en constante reto por una gran variedad, ¿ya? De ellas, porque hay muchas enfermedades infecciosas que afectan a nuestro organismo. ¿Qué órganos linfoides vamos a encontrar? Las amígdalas, el apéndice, la médula ósea, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, las placas de Peyer en el intestino, el vaso, el timo y las amígdalas, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta que hay algunas emociones negativas del sistema inmunológico que también lo ponen en alerta. Por ejemplo, el miedo, el estrés, la ansiedad y la ira. Eso también va a generar una respuesta de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y esa respuesta va a ser de los órganos y también de algunas glándulas y hormonas afectadas. Ya como veíamos en las clases anteriores, ya el sistema endocrino, el sistema nervioso también actúan, ¿cierto? Para que se produzca una regulación de la homeostasis del organismo. ¿Ya? ¿Y qué glándulas o hormonas se podrían ver afectadas? La hipófisis, ¿ya? Que secreta prolactina, ya a través de la glándula mamaria. Por ejemplo, la mamá puede estar pasando por una situación de estrés, ¿cierto? Y resulta ser que no está secretando leche, ¿ya? Y eso es producto del estrés, del miedo, la ansiedad, etcétera, ¿ya? Que puede producir eso también, ¿ya? Y la mamá más se desespera porque como no puede salirle la leche, el bebé no se está alimentando, ¿ya? Glándula tiroides. ¿Qué glándula secreta? Tiroxina, ¿cierto? A través de la glándula tiroide, ¿ya? Está la glándula pituitaria, ¿ya? Que secreta adrenocorticotrofinas a través de las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que se ubican sobre los riñones. La glándula hipófisis, ¿cierto? Que tiene relación con la hormona luteinizante, que tiene relación con nuestros ovarios y con los testículos en el caso del varón. Glándula pituitaria, ya que secreta hormonas como la somatotropina para el crecimiento de los huesos, ¿ya? Es decir, el sistema inmunológico es muy importante porque también va a estar ligado a nuestro sistema endocrino, a cómo responde. Ahora, ¿qué emociones positivas del sistema inmune podemos presentar? La risa, el buen humor,
las personas optimistas y felices, ¿ya? Eso también afecta a nuestro sistema. Uno a veces se enferma, pero la causa de la enfermedad no es en sí esa enfermedad. No sé si se han dado cuenta que a veces, producto del mismo estrés que podemos tener, gatilla que bajen las defensas de nuestro organismo y eso genere otras enfermedades oportunistas que podrían estar en el medio ambiente, por ejemplo, los mismos microorganismos, ¿cierto? Tener resfriados constantes, tener dolores de estómago que al final se desencadenan en un colon irritable, etcétera, ¿ya? Entonces, porque nuestro sistema funciona de esa manera, ¿ya? ¿Y tras qué trastornos del sistema inmunológico vamos a tener? Cáncer, alergias, sida, infecciones, artritis, ¿ya? Ahora, veamos cómo responde nuestro sistema inmunológico frente a ello y qué tipo de respuestas tenemos. La inmunidad se puede dividir en inmunidad inespecífica y en inmunidad específica. Dentro de la inmunidad inespecífica, yo voy a tener una barrera cutánea, que es la piel. ¿Ya? La piel es una barrera, una de las primeras barreras de defensa que nosotros tenemos, ¿ya? Y es la barrera más grande también defensiva porque la piel cubre todo nuestro organismo, es el órgano más grande que nosotros poseemos, ¿ya? El moco, toda la mucosidad que existe en nuestro cuerpo no está porque sí, ¿ya? Sino que está para atrapar partículas, microorganismos, etc. Cilios respiratorios, los pelitos que nosotros tenemos en nuestra nariz, en nuestro sistema respiratorio. Eso también va atrapando partículas de polvo y no las deja pasar hacia nuestros pulmones. ¿Ya? Ácido gástrico, ¿ya? El ácido que está en nuestro estómago, ya que va a permitir eliminar aquellas sustancias que sean dañinas o nocivas para nuestro organismo. Antagonismo bacteriano, ¿cierto? Recuerden que nosotros también tenemos una flora bacteriana, ¿ya? Que nos mantiene en equilibrio la cantidad de bacterias que existen en nuestro intestino. Lágrimas, ¿ya? Las lágrimas contienen una enzima que se llama lisocima, ¿ya? Y eso hace, por ejemplo, que nosotros podamos limpiar nuestros ojos de las partículas extrañas. Reacción inflamatoria, sistema de complemento, que son una serie de proteínas que actúan también, fagocitos, ya que son células que se encargan de fagocitar o de alimentarse de cualquier tipo de microorganismo que vean. Ya los fagocitos no son células capaces de distinguir si es un virus, si es una bacteria, si es un parásito, no. Simplemente el fagocito ve algo extraño y se lo come. Así, ¿ya? Y también tenemos una respuesta que es específica, que se da a través de tipos de células, que también son específicas, ¿ya? Y que se llaman linfocitos. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ya? Que nos permiten hacer una respuesta específica. ¿Por qué? Porque estos linfocitos van a atacar directamente donde está al microorganismo en sí, ¿ya? Los linfocitos tienen memoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos a una enfermedad X, ¿ya? La primera vez que tenemos una exposición a ese microorganismo, ¿ya? El linfocito genera una memoria de respuesta frente a ese microorganismo. Por lo tanto, si nuevamente nos volvemos a contagiar, ¿ya? La respuesta inmunitaria va a ser más rápida, más eficiente y eficaz, ¿ya? Porque va a saber cómo reaccionar frente a ese tipo de microorganismo, ¿ya? No así esta barrera que es inespecífica, ¿cierto? La piel, el moco, los fagocitos no van a saber discriminar qué tipo de agente patógeno o no es, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el esquemita, ¿cierto? De los mecanismos de defensa que son inespecíficos, ¿cierto? Ya habíamos visto la piel como principal barrera defensiva de nuestro organismo, ¿cierto? Está constituida
por la epidermis, que es lo que nosotros vemos externamente, la dermis y la hipodermis, ¿ya? Porque alguien se incorporó. Sí. ¿Ya? Entonces, esos van a ser los principales mecanismos, en realidad los primeros mecanismos de defensa que nosotros tenemos y que son barreras inespecíficas. Ya, como les veíamos ahí, la lágrima, ¿cierto? La saliva también, ya permite que queden aquí alojadas partículas que nosotros podemos eliminar. Y como veíamos ahí, los fagocitos o macrófagos, ya que lo que hacen entonces es incorporarlos, ¿cierto? Al interior, por ejemplo, virus, ¿cierto? Ahí está incorporado al interior del macrófago, ¿ya? Y el macrófago entonces usa las lisosimas que tiene para poder encapsularlo, lo encapsula, ¿cierto? Lo tritura y después lo manda hacia afuera, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando toda esta barrera inespecífica falla? Es decir, no es factible tener una respuesta frente a eso y la enfermedad sigue. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasa? Si estas barreras, estos mecanismos de defensa inespecíficos fallan, ¿qué tendría que pasar en el sistema inmunológico? ¿Qué tendría que pasar? ¿Nos enfermamos? Ya, nos enfermamos, pero ¿quedamos hasta ahí enfermos o hay otra barrera, algo más que nos permita defendernos? Nos puede dar fiebre. Sí, como mecanismo de defensa, pero inespecífico. Miren, nosotros tenemos una inmunidad que es inespecífica, como vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando todo esto falla? Me falló la piel, el moco, los cilios, las lágrimas, todo, los fagocitos, todo. ¿Qué tendría que activarse en mi cuerpo? ¿Qué tipo de respuesta? Viendo este esquema, ¿qué tipo de respuesta sería? Acción de los linfocitos. Correcto. ¿Ya? Ahí se va a activar la respuesta específica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguramente es un microorganismo mucho más potente, ¿cierto? Y entonces ahí se va a activar nuestra otra barrera defensiva que es más específica, ¿ya? Y ahí van a actuar los linfocitos. Como vemos en este esquema, ¿qué sucede cuando los mecanismos de defensa inespecíficas son insuficientes? ¿Ya? Y ahí, fíjense lo que pasa. Estás completamente identificado. No podrán conmigo. Necesitamos refuerzos. Se ha replicado. La historia va a continuar, ¿cierto? Atención, Pablito. Has estornudado. Tenemos invasores. Soy el virus de la gripe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que estos macrófagos, si bien fueron capaces de identificarlo, pero no son capaces de responder frente a él. ¿Ya? Porque debe ser un virus muy específico. En este caso, el virus de la gripe. ¿Ya? Por lo tanto, llamamos a nuestro sistema específico de defensas, ya que está dado a través de los famosos linfocitos. ¿Ya? Y vamos viendo. Esta respuesta inmune se da a través de la relación antígeno-anticuerpo. Recuerden que el antígeno era cualquier agente externo a nuestro organismo que nos pueda provocar algún cambio, modificación o daño, ¿ya? Puede ser una sustancia alergena, por ejemplo, cuando las personas son alérgicas al polen, el polen vendría a ser un antígeno, ¿ya? La caspa de algunos animalitos, ya a lo mejor un fruto seco que me ocasiona alergia,
Ya un medicamento, como la amoxicilina, por ejemplo, o la penicilina, ya podría ser un virus, una bacteria, un parásito, ya algo que me está extraño y ajeno a mi organismo y me ocasiona una respuesta que es negativa. Entonces, se da una relación que es antígeno-anticuerpo. Ya, los antígenos son moléculas ubicadas en la superficie de un virus, bacteria u otro microorganismo que al ingresar al organismo son reconocidos como extraños y pueden desencadenar una respuesta inmune. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los virus con sus respectivos antígenos, entonces van a desencadenar una respuesta inmune. Cuando el sistema inmune reconoce la presencia de un antígeno, se genera una serie de mecanismos que activan a los linfocitos B para que se transformen y produzcan un tipo de proteína denominada anticuerpo o inmunoglobulina. Es decir, estas estructuras que están acá son las estructuras de los anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ya? Esa forma toma el linfocito. ¿Ya? Y estos anticuerpos se desarrollan de modo que cada uno sea específico para el antígeno agresor. Miren acá. Ahí se desarrolló para el antígeno agresor 1, el antígeno agresor 2 y el antígeno agresor 3. ¿Ya? Por eso que es una respuesta específica. Ahora, ¿qué pasa? Los anticuerpos fueron neutralizados. ¿Ya? Aquellos anticuerpos específicos que logran bloquear el ingreso del virus o la célula se llaman anticuerpos neutralizantes, que fue lo que hizo aquí, el anticuerpo. Esa era la función que tenía, neutralizarlo para impedirle la entrada a la célula y de esa manera la célula quede sana. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta ahí, el anticuerpo lo que está haciendo es neutralizar a los virus y de esa manera entonces la célula no se va a infectar, ¿ya? Hay algunos test serológicos que detectan en la sangre la presencia de ciertos anticuerpos, ¿ya? Para identificar la exposición del virus de manera indirecta o a través de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo, ni siquiera con esta batería de linfocitos B o linfocitos T que nosotros tenemos, podemos responder frente a eso, ¿ya? Y se forma mucho más compleja la respuesta, ¿ya? Y ahí necesariamente tenemos que ir al médico, tenemos que evidenciar cuál microorganismo nos está afectando. Por ejemplo, si es una bacteria, generalmente los médicos nos dan un antibiótico específico para ese tipo de bacteria. Si no es un virus, nos dan un antiviral o algunos medicamentos que te permiten minimizar los síntomas, ¿ya? Pero ojo, que cuando uno está contaminado con algún virus, no puede tomar antibióticos, ¿ya? Es contraproducente. Veamos aquí este videíto del sistema inmune innato y adaptativo, ¿ya? Todos los días estamos expuestos a agentes como virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales intentan entrar al cuerpo, aprovechar los nutrientes de él y reproducirse. Si lo logran, esos organismos causarán enfermedad y por tanto son agentes patógenos. El sistema inmune nos brinda la capacidad de hacerle frente a estos patógenos, impidiéndoles la entrada, así como destruyéndolos en caso de que logren una infección. Típicamente, dividimos al sistema inmune en dos tipos: el sistema inmune innato y el adaptativo. A continuación veremos de forma general en qué consiste cada uno de ellos. El sistema inmune innato representa la primera línea de defensa del cuerpo. Su función inicia desde la piel, donde proporciona una barrera física para que los patógenos no logren entrar a la sangre y los órganos del cuerpo. La piel no solo es una barrera física, sino que además tiene la capacidad de regular el pH y brindar un ambiente sobre el cual una gran cantidad de organismos es incapaz de proliferar. Además tenemos membranas mucosas, como en la nariz, que tienen vellosidades y producen moco, con lo cual muchos organismos son atrapados para luego ser expulsados del cuerpo y así evitar que lleguen a órganos importantes como los pulmones. A pesar de estas barreras, muchos organismos logran pasar al interior del cuerpo. Aquí existen múltiples formas de oponerse ante la infección. Uno de estos mecanismos es el incremento en la temperatura corporal, conocido como fiebre. Mediante este proceso,
El cuerpo eleva su temperatura, lo cual destruye una gran cantidad de microorganismos. El cuerpo además posee múltiples sustancias con propiedades antibióticas. La lisozima, por ejemplo, es una enzima presente en secreciones como la saliva y las lágrimas, capaz de destruir la pared celular de muchos tipos de bacterias. Si los patógenos llegan a la sangre, existen células que detectan cuerpos extraños, como los neutrófilos y los monocitos, las cuales van a comerse a los órganos patógenos utilizando los procesos de endocitosis o fagocitosis. A este tipo de células suele llamárseles células fagocíticas. El sistema inmune innato tiene más mecanismos para defenderse de invasiones externas. El proceso de inflamación o el pH ácido del estómago son otros ejemplos de estas tácticas de defensa. En general, decimos que el sistema inmune innato es la primera línea de defensa del organismo porque actúa inmediatamente. Además, tiene la característica de no ser específico, es decir, no importa de qué patógeno se trate, si el cuerpo lo reconoce como extraño, activará los sistemas de defensa. Ahora hablaremos del sistema adaptativo, el cual es reclutado en casos en que la infección es persistente y tal vez el sistema inmune innato no pudo erradicarlo. Para que comience a actuar el sistema inmune adaptativo, tiene que reconocer al patógeno intruso. Las células presentadoras de antígeno son células que previamente fagocitaron o endocitaron al patógeno y presentan partes de este a un tipo específico de célula llamada linfocito TCD4. A esas partes se les conoce como antígenos y son estructuras moleculares que son capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa. El linfocito TCD4 reconoce estos antígenos y les comunica la información a los linfocitos TCD8 y a los linfocitos B. En ocasiones, los linfocitos B son capaces de reconocer directamente a los antígenos del patógeno. Sea cual sea el caso, los linfocitos T y B ahora son capaces de dirigir un ataque específico contra la amenaza. Los linfocitos B actúan produciendo anticuerpos específicos para antígenos del organismo intruso, mientras que los linfocitos T van y digieren directamente a los patógenos. Una vez que eliminan la infección, los linfocitos recuerdan. En general, el sistema inmune adaptativo difiere del innato en que toma más tiempo para comenzar su ataque. Sin embargo, es mucho más específico y eficiente en eliminar patógenos. Para lograr su especificidad, necesita del reconocimiento de antígenos, los cuales usa para el ataque dirigido. El sistema inmune adaptativo además tiene la característica de generar memoria inmunológica, lo cual le brinda protección al organismo a futuro. Ya. Entonces, en ese video veíamos que el sistema inmune innato ya va a corresponder a todas aquellas barreras que son inespecíficas y que actúan como la primera barrera defensiva del organismo. Ya cuando esas barreras fallan, ya es necesario entonces que se active el mecanismo específico a través de nuestro sistema inmune adaptativo. Y ahí las células que cobran importancia son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿cierto? Por un lado, los linfocitos B que generan estos anticuerpos a través de las inmunoglobulinas que son capaces entonces de reconocer a los patógenos e impedir que entren a una célula. Y por otro lado, los linfocitos TCD4 cuando se reconocen al patógeno y lo incorporan inmediatamente y lo fagocitan, ¿ya? También, otro tema importante que nosotros tenemos que considerar es la clasificación de las vacunas, ¿ya? Porque esto representa también parte de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Y vamos a ir viendo entonces algunos tipos de vacunas, ¿ya? ¿De qué están hechos? Por ejemplo, hay vacunas de gérmenes vivos atenuados, ¿ya? ¿Qué significa? Que están constituidas por bacterias o virus que han sido modificados para perder su poder patógeno, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que no van a dañar al organismo, que no le van a producir la enfermedad, pero son capaces de reproducirse en el organismo y estimular la inmunidad tanto humoral como celular, ¿ya? Y suele ser suficiente una sola dosis o administrar una de recuerdo, ¿ya? Hay vacunas que son hechas con gérmenes muertos o inactivados, ¿ya? Y están constituidas por bacterias o virus completos, se inactivan por métodos físicos o químicos y la respuesta inmunitaria es menos potente. Por eso se requiere de varias dosis para conseguir la inmunidad adecuada. Hay otras vacunas de subunidades,
ya que pueden ser víricas, que contienen fragmentos específicos del virus, o hay otras bacterianas, ya que van a tener componentes de bacterias. Pueden tener polisacáridos, pueden tener cápsulas purificadas o conjugadas con una proteína transportadora que aumenta su inmunogenicidad, ¿ya? Y vacunas de toxoides, ¿ya? Que están compuestas por toxinas que son producidas por los microorganismos que se detoxifican, ¿ya? Eliminando su poder patógeno. Nuevamente, se elimina la capacidad que tienen de provocarnos una enfermedad, pero conservan su capacidad inmunogena, ¿ya? ¿Por qué se usan este tipo de vacunas? Porque lo que hacen estas vacunas en mi organismo es generar una respuesta inmunológica, ¿ya? Y van a actuar directamente sobre nuestro mecanismo de defensa específico. De esa manera, entonces, mis células van a reconocer estas vacunas que son antígenos, ¿ya? Y van a generar una respuesta. Y esa respuesta, como habíamos visto, es una respuesta que es mucho más eficiente para atacar este tipo de microorganismos y además es una respuesta inmunitaria que proviene de la memoria que estas células han generado, ¿ya? Por lo tanto, los linfocitos ya saben que estuvimos en contacto con estas vacunas. Por eso que nosotros nos vacunan cuando chicos, recibimos varias vacunas, cuando niños, ¿ya? Y eso nos permite mantener nuestro sistema inmunológico de tal manera que si nos contagiamos de alguna de ese tipo de enfermedades, esas enfermedades ya a veces podrían pasar incluso desapercibidas, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de vacunas que son hechas, que son víricas, ¿ya? Vacunas de origen vírico, ¿ya? Por ejemplo, la polio, la de la fiebre amarilla, el rotavirus, la varicela, la trivírica, ¿cierto? Que combate el sarampión, la rubiola y la parotiditis. ¿Ya? Hay algunas que son inyectables también, ¿cierto? Como por ejemplo una polio inyectable, eh, que es contra la encefalitis japonesa, la hepatitis A, la rabia, ¿ya? La gripe, también vamos a tener vacunas contra la hepatitis B, contra el virus del papiloma humano, ¿ya? Que ahora a los niños en cuarto básico ya se les incorporó esta vacuna en el calendario de vacunación, ¿ya? Y las que son bacterianas, la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, hay también contra la fiebre tifoidea, ya que es oral, ¿ya? Acelulares, como la tosferina acelular, conjugadas con polisacáridos y proteínas, por ejemplo, de la influenza tipo B, el meningococo, el neumococo y otras variantes, ya se hacen de células enteras las contra el cólera, son orales, polisacáridos capsulares, por ejemplo, contra la fiebre tifoidea, el neumococo, proteínas de superficie contra el meningococo, y de toxoides, por ejemplo, tenemos la difteria y el tétanos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, las vacunas también vienen a formar parte de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo cuando somos pequeños, como les decía, somos vacunados y de esa manera, ya sea incorporando vacunas de gérmenes muertos, de gérmenes vivos atenuados, ya subunidad bacteriana o las mismas toxoides, ya eso nos va a permitir poder tener una respuesta inmunológica cuando somos atacados por algún tipo de bacteria o virus, ya en general. Ya, a ver, en este rato vamos a hacer una actividad de investigación, ya es algo breve. Yo les voy a pedir que busquen ustedes una enfermedad de transmisión sexual, una sola, ¿ya? Por ejemplo, puede ser clamidia, herpes genital, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, ¿ya? Y van a responder nombre de la enfermedad y van a hacer una breve descripción de la enfermedad. ¿Qué agente infeccioso lo causa? ¿Es una bacteria? ¿Es un parásito? ¿Es un virus? ¿Qué agente infeccioso?
qué síntomas tiene y el tratamiento, una descripción breve, qué sé yo, se utiliza una vacuna, se utiliza retrovirus, etcétera, algún tipo de antibiótico, ¿ya? Por lo tanto, ese es un trabajo para hoy día, ¿ya? De aquí a las 10 yo creo que está listo. ¿Ya? Es algo breve, tienen que buscar en el, pueden utilizar ahí internet, ¿cierto? El Google para buscar algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Ya lo anotan en su cuaderno y después vamos a compartir algunas de las respuestas que ustedes tengan. ¿Ya? Me voy a silenciar un ratito.
María, dígame. La tengo lista yo, profe. Ya. Vamos a esperar unos minutos para que a las Ya, 10 lo revisamos, ¿ya? ya, listo. Ok, Viviana. Ya, vamos a revisar entonces algunas de las respuestas que dieron ustedes. ¿Quién quisiera compartir su respuesta? Yo la voy a decir. Ya. Ya, María. Yo me voy a nombrar la enfermedad que dice la sífilis. Ya, Eh, los síntomas es por área sexual, vaginal, eh, picazón, infección, son los síntomas. ya, Necesita tratamiento, dosis de vacuna o examen de sangre. ya. ¿Pero qué tratamiento le dan? Eh, ¿Qué puede causa ser la sífilis? ¿Qué causa la sífilis? ¿Una bacteria, un virus? ¿Qué lo causa? una bacteria. Ya, ya. Entonces, ¿cuál sería un tratamiento? Si hablamos de bacterias, Una bacteria. No sé, pero manera que uno tiene que tomar una dosis de tratamiento, una vacuna, ya. O examen antibióticos, antibióticos, ¿ya? antibiótico. Sí, que son específicos para ese tipo. Ya, Sí. gracias María. ¿Quién más nos comparte? Yo, Ya, Carolina. gonorrea. Ya, Afecta a hombres y mujeres a través de una bacteria que se presenta con mayor frecuencia en la uretra, el recto o la garganta en caso de mujeres. Es provocada por una bacteria llamada Neisseria gonorrhea. La pregunta era, ¿qué produce? En los hombres produce ardor al orinar y secreción blanca amarillenta, y en mujeres flujo vaginal y posiblemente ardor al orinar. Se trata con antibióticos llamados cefalosporinas, la cefatriaxona inyectable. ya. Ok, gracias Carolina. Nada, ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Jexy. ¿Me escuchan? Sí, Yo busqué la clamidia. ya, La clamidiosis es una infección de transmisión sexual que puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. Es causada por la bacteria Tamidia
trachomatis. Es posible Ya. que quien la posea, es posible que quien la posea no tenga síntomas, o sea, no sabe quién la posee porque no desarrollan síntomas. Ya. Y si tiene síntomas es con dolor genital y secreción vaginal o del pene. Ya. Y el tratamiento es con antibiótico, acitromicina y doxiciclina. Eso. Ya. Gracias, Jexy. ¿Quién más nos comparte respuestas? ¿Alguien más? Yo, profe, Ya, Fernanda. yo busqué el herpes genital, que es una enfermedad de transmisión sexual caracterizada por dolor y llagas en los genitales. Es causada por el virus del herpes simple y puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Se contagia por relaciones sexuales, vaginales, anales u orales sin protecciones. Los primeros síntomas son dolor, comezón y pequeñas llagas. Forman úlceras y escaras. Después de la infección inicial, el herpes genital permanece latente en el cuerpo y puede volver a aparecer durante años. El tratamiento consiste en antivirales y cuidado personal, medicamentos como aciclovir y valaciclovir. Ya. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Profe, yo puse igual que Carolina. La misma respuesta de Carolina. Ah, ya. Ya. ¿Alguna otra que sea distinta? ¿No? Ya. Ya. Gracias a los que participaron. Ya, esa es la idea, que nos vamos retroalimentando en conjunto también. Ya voy a pasar la lista. Ya acá me escribió Viviana, que tiene más la señal por si no escucha la lista. Ya, la Viviana. Ya voy a pasar la lista entonces. Y después de pasar la lista vamos a ver las preguntas de cierre. Ya. Natalia Abarca. Presente, profe. Magdalena Acuña. Magdalena Acuña. Julio Aguilera. Julio Aguilera. Valesca Allende. Presente, Valesca Allende, profe. Ya. Emanuel Barría. Emanuel. Marisela Belmar. Marisela. Jonathan Bustos. Jonathan Bustos. Jaime Cárcamo. Presente, Jaime Cárcamo, profesora. Ya. Listo. Erwin Cárdenas. Presente. Listo. Jexy Carrillo. Estaba. Presente, profe. Viviana Caro tenía problemas de conexión. Acá los tenemos presentes. Luis Espinosa. Luis Espinosa. María García. Presente, señorita. Ya. Tamara González. Tamara. Yo vi a Tamara conectada y se desconectó después. Se debe haber caído su señal. Presente. Ahí está la Tamara. Sí, presente. Ya. Leonardo Guajardo. Leonardo. Leonardo Guajardo. ¿No? Recuerden que si no está el audio, pueden colocar su nombre ahí en el chat, ¿ya? Josefa Gutiérrez. Josefa. Sebastián Gutiérrez. Sebastián. María Herrera. Presente.
Nicole Lastra. Nicole Lastra. Nuri Lascano. Carolina Allendez. Carolina León presente. Ya. Carolina León Allendez, cierto. Irlanda Lepín. Luz Lizama. Luz Lizama. Sandra Lizana. Presente, profe. Ya. Carla Zúñiga. Perdón, Carla Yantén. Carla Yantén. ¿No? Ruth López. Ruth López. Cristian Menares. Presente, profesora Carla Yantén. Ya. Aquí la modificamos. Ya. Cristian Menares. Cristian Menares. Fernanda Méndez. Presente, Fernanda Méndez. Ya. Brandon Miranda. Brandon. Creo que había entrado a la clase, lo vi. Presente, profesora, presente. Anaís Parra. Ya vaya para allá. Anaís Parra. Cirkei Peralta. Daniela Romero. Daniela Romero. Evelyn Salinas. Presente, profesora. Ya. Francesca Sangüesa. Francesca Sangüesa. Presente, profesora. Ya. Doris Sepúlveda. Doris. Pedro Sepúlveda. Pedro Sepúlveda. Miguel Ángel Serrano. Miguel Ángel Serrano. Paulina Tamayo. Presente, profesora. Ya. Valesca Tovar. Presente. Ya. Marcela Velázquez. Marcela. Abigail Vidal. Presente, profesora. Ya. Catherine Villarroel. Presente, profe. Jennifer Yáñez. Jennifer Yáñez. Y Ángelo Zambrano. Ángelo Zambrano. Ya, ¿alguna persona que no haya sido mencionada en la lista para revisar? ¿No? Ya. Entonces vamos a revisar la última preguntita. Las últimas dos preguntas de cierre. ¿Ya? Ya, dice, una barrera específica del sistema inmunológico puede ser específica. Las lágrimas, los linfocitos T, el moco o la piel. ¿Cuál es una barrera específica del sistema inmunológico? A ver. La B, correcto. Los linfocitos T. Ya recuerden que tenemos barreras inespecíficas, el moco y la piel, ¿cierto? Que actúan con cualquier tipo de patógeno y en el caso de la respuesta específica va a estar dada por linfocitos, ya sean B o linfocitos T. Y la segunda pregunta decía, ¿el mosquito que transmite la malaria sirve de vector de un virus, una bacteria, un protozoo o un parásito? Parásito. ¿No?
Parásito, Para- La D. Correcto, correcto, la D, parásito. Ya el mosquito entonces que transmite la malaria, que sirve de vector porque lo transporta, lo que hace es transportar a un parásito, ya que es finalmente el que provoca la enfermedad de la malaria. ¿Ya? Ya, estudiantes, nos vemos la próxima semana. No falten. Ya, cuídense. Chao, profesora. Chao, Gracias. Chao, profe. chao. Chao, profesora. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches, que estén bien. Buenas noches, profe. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, que descansen. Aquí hacemos lo que hacemos y ponemos